Antes, como comentaba Janet, muchas gracias por su tiempo. Eso es indicador de que están como pues activos en el proceso dentro de lo que buscamos en esto de la medicina integral. Vimos necesaria este tipo de espacios otra vez de información que antes los hacíamos y los dejamos de hacer, porque justo nos ayuda Lo mío. estar alineados respecto Ah, a los objetivos, de hacia dónde vamos en cuanto al proceso de tratamiento que estamos cumpliendo, hacia dónde vamos respecto al modelo médico en el que estamos. Y a mi punto de vista, esto es bastante importante. Ah, caray, no me deja. ¿Ya me puedes ayudar con la slide, por favor? Listo. A mi punto de vista es muy importante, ¿por qué? Porque el comprender el modelo médico en el cual nosotros estamos recibiendo abordaje nos ayuda a mejorar los resultados que estamos teniendo. Eso puede sonar muy extraño, pero de hecho es de la ciencia médica más moderna. Algo en lo que nosotros centramos mucho nuestra práctica dentro de Vianney es en los modelos de abordaje integral tipo, pues, la relación de PINE, la psiconeuroinmunoendocrinología y el impacto que tiene en los procesos de salud y demás, porque va muy de la mano de lo que hacemos de medicina integral. Uno de los ensayos clínicos que, a mi punto de vista, marcó un antes y un después en hacia dónde, pues, derivé como toda la formación médica, fue este. Este me pareció una de las cosas que más cambiaron mi perspectiva en cuanto a cómo se percibe la medicina porque nos dio un dato bastante importante que tiene que ver con la razón de ser de esta charla. ¿Por qué? Porque este estudio, publicado por esta universidad, que pues ahí les estoy dejando los datos del ensayo clínico, es un metaanálisis. Esto es importante entenderlo porque los metaanálisis en medicina son análisis de otros estudios que ya fueron concluyentes. Ahora sí que podríamos decir que las verdades médicas tienen que ir viendo según el nivel de investigación por el cual están sustentadas. ¿A qué me refiero? Hay verdades médicas que están medianamente sustentadas, como pues se probó este medicamento, este método, esta técnica en un grupo de 80 pacientes y los 80 pacientes durante 3 meses tomaron este medicamento y tuvieron buenos resultados. Ese es un estudio cortito que es prospectivo y con un grupo pequeño de población. Luego están los estudios que son como los más chonchos, que sirven para validar ya fármacos muy en particular o técnicas de cirugía y demás, que son probados de manera longitudinal. Los longitudinales son grupos de pacientes grandes, estamos hablando ya de 300 400 personas que fueron observadas durante mucho tiempo. Así no, pues nos descubrimos que a un grupo de 300 personas que tuvieron infarto, se les administró aspirina Protec durante 15 años y el grupo que lo tomó y el grupo que tomó placebo no tuvo ninguna diferencia. Por lo tanto, este estudio demuestra que la aspirina Protec es un placebo porque no hay evidencia científica que demuestre cambios en pacientes que la toman o no. Ojo, este dato es real, no es anecdótico, pero ese es un estudio bien fundamentado porque es un análisis prospectivo con una población grande y un metaanálisis toma muchos de sus estudios, coteja todas las variantes que tienen y a partir de la correlación de todos los estudios de mayor densidad poblacional y eficiencia es donde nos da una solución. Este estudio es un metaanálisis y este metaanálisis nos habla acerca de cuáles son los factores de éxito en la recuperación de un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa. El estudio demostró varias cosas. Hablaba mucho acerca del espacio de comunicación en la consulta, hablaba mucho de la relación médico-paciente, que también te cae tu doctor, que tanta confianza te da para que le puedas extender la información, pero lo más importante fue que se descubrió en este metaanálisis que si un paciente entendía cómo funcionaba su tratamiento, porque el médico se tomó el tiempo de explicarle y el paciente se involucraba activamente en el proceso, eso le daba un margen de recuperación del 60%. 60% es un montón, pero es un montón a estadísticas. En otras palabras, no es lo mismo que un paciente se siente y diga, sí, está bien, doctor, yo me lo voy a tomar. Adelante, va, llega, lo cumple, se toma su tratamiento y a diferencia de un paciente que se toma el mismo tratamiento, pero el médico le explica en qué consiste,
El paciente sabe qué está haciendo cuando está tomando cada cosa, va evaluando los resultados y aunque sea el mismo medicamento, los resultados son 60% más positivos en personas que se informaron acerca de cómo funcionaba su tratamiento. Por eso estamos haciendo esta charla. Porque de por sí nuestro modelo médico es un poco fuera del abordaje lineal. Si la persona no está familiarizada con el concepto, pues puede que haya llegado a Vianney porque a mi tía le fue muy bien, a mi prima le fue muy bien, no, pues es que me recomendó una cuñada y la verdad es que estuvo excelente, yo quise venir, que pues, eso ya es una buena motivación, pero es muy distinto cuando la persona ya entiende cómo es que funciona lo que estamos haciendo y qué cambios puntuales tenemos que hacer para que esto se siga exponenciando. Desde ahí la importancia. Ahora sí que basado en la evidencia científica más reciente y más densamente fundamentada, tenemos que empezar a entender cómo funcionan los modelos médicos a los que accedemos y los tratamientos que utilizamos, porque esto va a hacer que nuestro cuerpo responda mejor a cualquier tratamiento. Es más, ya si quieren ponerse como un tanto suspicaces al respecto, muchos de estos tratamientos fueron probados en quimio. Que cuando nosotros pensamos en quimioterapia, estos modelos, perdón, en quimio, cuando pensamos en quimioterapia, pues nadie piensa en un tratamiento amable, nadie piensa en un tratamiento tranquilo, ausente de síntomas. O sea, pensamos quimioterapia y lo primero que viene es, se te cae el cabello, pierdes el apetito, pierdes un montón de peso, estás mal, tienes vómito, tienes diarrea. O sea, es como lo primero que uno piensa. Pues resulta que si el oncólogo le explicaba al paciente cómo funcionaba la quimioterapia, aún en quimioterapia, que es un tratamiento muy agresivo, los índices de recuperación aumentaron. Entonces, entender cómo funciona el tratamiento que estamos siguiendo es prioritario en medicina. No es mi opinión, es de la ciencia médica más sólida que existe actualmente. Y es lo que vamos a hacer con el modelo integrativo de Vianney. De hecho, para eso estamos aquí. La idea es que podamos entender cuáles son los diferenciadores principales. O sea, por qué, a pesar de que pues, son médicos, que no es como algún tipo de medicina en particular distinta, alguna formación en particular distinta, pues, usan suplementos, tampoco somos los únicos que lo hacemos. ¿Por qué es que esto funciona distinto? Tiene que ver mucho en cómo percibimos al paciente y al abordaje que llegamos a tener. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en un tratamiento médico alópata convencional, o puede ser incluso en base a suplementos, pero convencional, el tratamiento siempre va a estar sometido en torno al diagnóstico y es un tratamiento estandarizado. El arte de la medicina convencional es aprender a diagnosticar, porque si tú tienes un diagnóstico, entonces ya sabes qué tratamiento funciona para ese diagnóstico. Y si tú le das el tratamiento, hay una amplia probabilidad de que el diagnóstico, al ser certero, el tratamiento funcione y el paciente se cure. Con amplia probabilidad, no es frase escatológica lo que les estoy diciendo, estamos hablando de un 65 a 70%. Tu diagnóstico puede estar bien. El tratamiento puede ser para el diagnóstico que adecuadamente el médico te sacó, pero aún así, con esos dos factores, tu resultado va a ir entre 75 y 80% por las variables que hay fuera, por los índices y demás. Entonces, esto es importante entenderlo. El tratamiento en Vianney no está centrado en un diagnóstico porque, mira, claro, tengo estos suplementos o estos herbolarios o estos medicamentos que sirven para la gastritis. Porque pues a mi paciente anterior tenía gastritis y se le quitó perfectamente con lo que te estoy mandando. O sea, el abordaje buscamos que sea distinto. Para nosotros el diagnóstico sirve. De hecho, cuando llegan a Vianney, lo primero que les preguntamos, ay, ¿qué diagnósticos han dicho que tienes? ¿Qué fármacos tomas? Dentro de la información que recolectamos, eso es muy importante, pero ese es el punto de partida. Porque a mí no me interesa tratar la gastritis, el lupus, el Parkinson, el Sjögren. Me interesa ver por qué el cuerpo de mi paciente llegó a este punto y qué vamos a hacer para que su cuerpo regrese a donde estaba antes. Entonces, en una consulta de medicina integrativa, el diagnóstico no es que sea irrelevante, es que no es el protagonista. El protagonista es el paciente, porque a mí no me interesa darle un tratamiento para la enfermedad. A mí me interesa que el cuerpo del paciente se pueda empezar a regular. Y dentro de eso entran más cosas en los factores del entorno. A la ecuación se agrega la historia de la persona, los hábitos que tiene, como en cuanto a términos de alimentación, a términos de descanso, a términos de regulación. Me interesa poder entender también como las modalidades que su cuerpo tiene. Vaya,
El estudio dentro de la medicina integrativa de un caso clínico no va en torno a la enfermedad, va en torno al paciente. Entonces, desde ahí nos empezamos a... De hecho, para sorpresa de muchos, en Vianney lo que le recomendamos es, bueno, tu medicamento vamos a moverte la dosis, porque el fármaco es una herramienta que como cualquier herramienta tiene un uso. Sin embargo, a diferencia de un tratamiento médico convencional, pues nosotros no buscamos a través de una farmacocinética ya medida, a través de una dosis específica, que el medicamento solucione un problema de salud. Lo que nosotros buscamos es más bien que el cuerpo despierte la capacidad que tiene de autorregularse. Que esto suena entre medio filosófico hasta místico, así de, ay no, se despierta tu capacidad de autosanación. Pero no, más adelante vamos a ver cómo realmente es una serie de mecanismos que son ya propios del ser humano, pero que por diferentes situaciones del medio ambiente pueden no estar activándose. Y al estar no activándose, se compromete la salud de la persona. Entonces, esto es muy importante, porque el abordaje médico en Vianney no va solo en torno al uso de fármacos. Consideramos cosas como la nutrición, la capacidad de adaptación del cuerpo, entiéndase como la epigenética, el manejo que, que el paciente tiene del estrés, cómo su entorno puede estar afectándole. Vaya, no buscamos hacer que tu cuerpo funcione bien con el tratamiento que te voy a dar, si no, vamos a lograr que tu cuerpo recupere su capacidad de automodularse. Para mí sería ese un segundo diferenciador importante. El tercero es la expectativa. La verdad es que mucho del abordaje médico convencional está muy centrado en estabilizar, cosa que es muy buena. Hay cosas que la medicina integrativa no puede hacer que la medicina alopática sí. Por ejemplo, cuando un paciente llega a un estado crítico o hospital, la verdad es que la medicina alopática es magia en ese aspecto. O sea, genera una respuesta de estabilización inmediata que salva muchas vidas. El tema es que el modelo médico alópata está diseñado en estabilizar, cosa que salva vidas en el caso de una emergencia o de una urgencia clínica, pero llega a no ser tan útil o no ser tan eficiente cuando la situación no es debido a muerte, sino que la situación tiene que ver con la calidad de vida, cuando la situación tiene que ver con las molestias, con los dolores, con los síntomas que el paciente va teniendo. Entonces, la idea también es que podamos centrarnos en eso. No tanto en te voy a estabilizar, ya saliste de tu crisis, lo que te pase fuera de mi consultorio, lo que te pase al hospital, ya es tu tema. Yo ya cumplí, yo ya te estabilicé. Más bien es que la calidad de vida se pueda recuperar a través de revertir los procesos de salud, reparar el tejido dañado, que tu cuerpo sea el que vaya gestionando y coordinando gracias a que tú le estás dando las herramientas para que se pueda recuperar. Vaya, nosotros no buscamos estabilizar al paciente para que su calidad de vida mejore. Buscamos que el paciente recupere su salud. Siempre y cuando haya sido una situación que no haya sido de nacimiento o traumatológica por algún accidente, el cuerpo la puede recuperar. Esa es una verdad implícita que es algo con lo que nosotros nos seguimos como al pie de la letra en Vianney. Sobre todo por eso, porque tratamos que el abordaje de la consulta sea desde lo complejo. Alguien que siempre me gusta mucho citar, porque la verdad es que impactó mucho en mi forma de ver la medicina, es un neurocientífico español, se llama Juan Pablo Moltor Ripoll. El tipo es una eminencia en cuanto a neurociencias, pero él está muy casado con los sistemas médicos tradicionales, sobre todo la medicina china, por el tema de la acupuntura y cómo activa rutas neuronales y vaya, todo ese tema que es de su interés. Y él siempre comenta que solamente a nivel ya de teoría de sistemas, que tiene que ver con neurociencias, solamente algo igual o más complejo puede reparar a un sistema de la misma o menor complejidad. Por eso, en el tema de la medicina, nunca se va a poder reparar, entre comillas, a un ser humano si no se aborda desde la complejidad. Y la complejidad va más allá del diagnóstico. La complejidad va su entorno, su alimentación, su manejo del estrés, su historia de vida. Porque si no se mete toda esa información en la caja, no estás llegando a un paquete de información, a un paquete de datos tan complejo como la persona. Y entonces únicamente estás tapando un síntoma, pero la situación que dio de raíz está intacta. Entonces, de ahí que lo importante en medicina y sobre todo desde ese abordaje de neurociencias que abordar el cuerpo humano como un paquete de información me parece didáctico en ese aspecto, es el hecho de que si no te metes en la complejidad de la persona,
no vamos a tener un resultado al menos satisfactorio a largo plazo que se transmita en calidad de vida. Ahora sí, ¿cómo lo vamos haciendo? Es lo que vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de estimular la capacidad de curación, a ver, sí sabemos que el cuerpo tiene la capacidad de curarse. Cualquiera que haya tenido una herida, una lesión, lo sabe. Una gripa, esas que desaparecen solos. Pero se ha abusado mucho de este término, a tal grado que muchas terapias que prometen que te van a curar enfermedades incurables o que te van a devolver casi casi la vida, abusan de este concepto. Sí son mecanismos que existen, pero no es una fuerza vital implícita que el ser humano tenga, que nos es desconocida y es algo casi casi místico. Muchos autores en medicina tradicional se referían así a ellos, pero por el desconocimiento de las herramientas que tenemos actualmente. Actualmente la ciencia médica moderna nos permite entender qué realmente se está activando, qué realmente estás tratando de estimular cuando buscas un tratamiento que busque que el cuerpo se recupere o se repare a sí mismo de manera natural. Es una cosa muy implícita del cuerpo humano, a tal grado, que este es un dato que sorprende mucho a la gente, 60% de las enfermedades de egreso hospitalario son autolimitadas. ¿Qué significa autolimitadas? Que el médico en el hospital hizo el trabajo de estabilizar, que repito, la medicina alópata lo hace muy bien, al cuerpo, y ya que el cuerpo lo pudieron estabilizar, que paró el sangrado, que regularon enzimas hepáticas, que regulaste, vaya, lo que tuvieras que regular porque se estaba descompensando, el cuerpo humano solito se recupera. Y eso pasa en el 60% de las veces. O sea, el tratamiento únicamente cree alópata, aún el tratamiento alópata puede funcionar en este concepto, porque el tratamiento alópata genera cierta estabilidad y con esta estabilidad el cuerpo como que se recupera y comienza a repararse a sí mismo. Claro, es una herramienta maravillosa en ese contexto, sacada de contexto puede tener complicaciones, pero es sorprendente entender que incluso los tratamientos alópatas en ciertos sectores funcionan así, dándole al cuerpo un entorno adecuado para que se pueda autorreparar. Entonces, la medicina siempre ha sido así. Que se haya desvirtuado por otras situaciones es algo reciente. Y es lo que les comentaba, algunos fármacos realmente funcionan con la capacidad del cuerpo. Hay antibióticos que no pueden funcionar si tu sistema inmune está en mal estado. Y por más que el antibiótico sea potentísimo y se venda como una herramienta impactante para atacar a estos microorganismos, si tu sistema inmune no está en buen término, la infección avanza y el cuerpo humano pues fallece. Entonces, muchos fármacos actuales también trabajan con eso. Ahora, cuando nosotros decimos en Vianney que vamos a estimular tu capacidad de autorrecuperarte, pues no es porque, uy, este nutriente es bueno y el cuerpo con los nutrientes hace cosas buenas y se cura. No es tan simple. O sea, realmente sí hay mecanismos que la ciencia médica tiene muy identificados y que son los que se encargan de que el cuerpo se recupere a sí mismo. Y la verdad es que todos son fascinantes y es lo que tratamos nosotros de estimular en la consulta médica de Vianney. Tengan muy claro, toda la combinación que podamos usar de suplemento, de alimentación, de fármaco, de herbolario, de homeopatía, de cualquiera de las herramientas que tenemos, van con el único fin de activar mecanismos de este tipo. Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención, mucho de lo que nosotros buscamos hacer en Vianney en cuanto a abordaje integrativo es la estimulación de ciertos mecanismos que existen y les dejé la lista para que un día con calma, que les guste investigar, por eso están aquí, la puedan googlear y puedan entender cómo es que el cuerpo llega a funcionar. ¿Por qué? Por ejemplo, la AMPK, que es la proteína quinasa activada por mecanismos enzimáticos, es una proteína que se descubrió que su función es darle mantenimiento a los sistemas metabólicos. Si esta proteína no está activa en el cuerpo empieza a tener dificultades para ingresar nutrientes a las células. Y como el cuerpo empieza a tener dificultades para que los nutrientes entren a la célula, los nutrientes se comienzan a acumular, como a estancar, si quieren verlos así, en el entorno. Y así es como enfermedades como la diabetes, que consiste en la acumulación de glucosa, la célula requiere glucosa, pero pues no entra. Entonces es tan irónico como tener mucha hambre y estar nadando en comida. O sea, nada más no puedes comer y pues por eso las complicaciones propias de la diabetes. Igual con algunas dislipidemias. El cuerpo necesita la grasa, los triglicéridos, el colesterol, pero no los puede asimilar de manera correcta. Y ahí es donde el fármaco entra y te voy a dar algo para que bajen tus niveles de glucosa.
Te voy a dar algo para que bajen tus grasas. Te voy a dar algo para que se regule tu ácido úrico. Cuando nosotros lo que buscamos es activar mecanismos como el AMPK para que tu cuerpo active los metabolismos que requiere para que esta glucosa, para que esta grasa entre a la célula y se deje de acumular. El factor nuclear kappa, el NFKB, es muy importante porque en el abordaje de autoinmunes, en el abordaje de autoinmunes, el médico reumatólogo o inmunólogo, dependiendo sea el caso, incluso puede ser en algunos casos internista, busca que tus tejidos se deterioren con la menor velocidad posible. Busca proteger tu articulación del daño, busca proteger tus mucosas, te da un corticoide para que ceda a tu sistema inmune, te da un biológico para que tu sistema inmune pueda ser más eficiente en la diferenciación de tejidos, pero va haciendo que la enfermedad avance lo más lento posible, cosa que te da mucha calidad de vida. Pero nosotros, por ejemplo, lo que buscamos es activar este factor nuclear kappa B. ¿Por qué? Porque si ustedes investigan, con este mecanismo es con el que el cuerpo regula tres cosas muy importantes. El factor de necrosis tumoral, la interleucina 6 y en específico la interleucina 12, que son tres moléculas que se encargan de la comunicación del sistema inmune. Si este factor no está activo, aunque tu corticoide sea de lo más potente y mantenga tu sistema inmune pero sedadísimo, cosa que aparte no es tan buena porque te deja vulnerable a tumores y a infecciones, si este mecanismo no está activo, tu sistema inmune nunca va a bajar la agresividad. Entonces, ¿qué hacemos en Viani? Con el abordaje que nosotros buscamos, en lugar de darte algo más para que se te quite el dolor, en lugar de darte algo más para que tu sistema inmune deje de estar como tan violento, pues lo que buscamos es que mejore la comunicación entre células por el intercambio de interleucinas, de factor de necrosis tumoral y que deje de atacar a tu cuerpo, como lo hacía antes, porque una enfermedad autoinmune no es más que la capacidad de destruir tumores malignos del cuerpo mal direccionada, porque en lugar de destruir tumores, se puso a destruir tejido sano. Entonces, en lugar de reprimirlo para bloquear esa función, lo que buscamos es que los mecanismos que antes tu cuerpo usaba para que no atacaras tejido propio se vuelvan a activar. Por eso en autoinmune nos va tan bien, porque buscamos como este diálogo interno que el cuerpo pueda tener. Igual, en el caso de tumores o de todo tipo de neoplasias, buscamos la activación de linfocitos NK, los pueden buscar, son natural killers. Son células especializadas que el cuerpo fabrica y entrena con el único fin de destruir tumores. Entonces, son los mecanismos que el cuerpo ya tiene y que nosotros buscamos regularizar. Igual, en casos de situaciones hormonales o endocrinas, el eje hipófisis hipotálamo adrenal es importantísimo, que es como la maquinaria que regula la producción de hormonas, neurohormonas, perdón, citoquinas. Por eso luego les pedimos estudios de sangre raros, o sea, pacientes míos, es común que, por ejemplo, no me dejarán mentir los que están aquí, les pido homocisteína, les pido factor de necrosis tumoral, les pedimos como algunos marcadores como la D325-hidroxi, que son marcadores en sangre. Por ejemplo, a mis pacientes diabéticos yo les pido mucho la fructosamina, que mide el daño de glucosilación de proteínas. ¿Por qué? Porque a mí me avisan estos valores sanguíneos de cómo están funcionando estos mecanismos. Y mi tratamiento no va centrado en que si tienes tu glucosa en 300, yo te la voy a bajar a 120 mientras tomes mi tratamiento. Mi tratamiento más bien va enfocado en que estos mecanismos que existen y que la ciencia los tiene bien documentados, porque sabemos cómo funcionan, se activen. No en bajar tu glucosa. Bajar glucosa lo hace a la perfección. La metformina lo hace maravillosamente y cumple una función y tiene un rol en el tratamiento, pero nosotros le tiramos a los mecanismos de autorrecuperación. Entonces, hay mucha ciencia y bastante bien fundamentada detrás de esto. Créanme, no es un discurso que tengamos que porque suena bonito y romántico la autocuración, la recuperación del cuerpo, la salud independiente, pues lo usemos. O sea, realmente hay mucho de lo que hacemos centrado en estos mecanismos y muchos más. Los hay miles, a rato si tienen dudas de alguna enfermedad los podemos aterrizar, pero es lo que buscamos. Ahora, ¿cómo logramos hacer esto? ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Em, Número uno, todas las medicinas tradicionales están de acuerdo con ello. La regulación del estrés ambiental es importante. Ojo, nosotros hemos relacionado la palabra estrés a algo meramente nervioso
que pues nos llega a afectar. Pero la palabra estrés en medicina es muy amplia. El estrés es todo aquel factor externo o interno que entorpezca el comportamiento de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque pues cuando estamos estresados no somos nuestra mejor versión. Somos un poco más reactivos, nuestro estado de ánimo está inestable, llegamos a tomar decisiones de las que luego nos arrepentimos y el cuerpo también se puede estresar a un nivel químico. Entonces, quitar lo que esté estresando a tu cuerpo va a ser vital para que estos mecanismos de autosanación que platicamos puedan empezar a activarse. Porque si tu cuerpo está estresado, no va a suceder, o sea, esto no va a pasar. Entonces, hay que ver qué puede estar entorpeciendo que el cuerpo no pueda autorrepararse. Dentro de ello tenemos muchas herramientas, o sea, puede que esto lo detectemos a través de la anamnesis en la consulta. El test epigenético nos ayuda a llegar un poco más rápido a eso, porque ahí sí te dicen, no, pues traes metal pesado, traes radiación, traes esto. Pero siempre son elementos que priorizamos. Siempre en tu consulta en Vianney, lo primero que se va a buscar es que tú puedas retirar lo que está entorpeciendo que tu cuerpo no se pueda curar a sí mismo. Si tu médico en Vianney, el doctor Edgar, Alberto, yo, el doctor Iván, todos los médicos de Vianney, te quitamos algo en tu consulta, no es porque te querramos estresar o porque no nos guste que tengas ese hábito. Es porque se identificó que ese hábito está entorpeciendo los mecanismos de los que hablamos anteriormente. Sobre todo lo que les decía, algunos muy evidentes como el metal pesado, la radiación y los desechos de hidrocarburos, que si ustedes echan una googleadita fácil pueden identificar cómo eso afecta a la salud. Otros un tanto más sutiles, alteraciones en la microbiota. Puede que sea un tema de parasitosis, puede que sea un tema de hongos, puede que sea una disbiosis por cualquier otro microorganismo o por un desequilibrio de bacterias. Les sorprendería la cantidad de enfermedades raras y que no tienen mejoría que se curan con una buena desparasitada, con una buena descontaminación de cándida o regulando el microbioma intestinal. ¿Por qué? Porque ningún tratamiento te va a funcionar bien, ninguno, sea natural, químico, de ninguna naturaleza va a funcionar bien, mientras hayan cosas que entorpezcan o que estresen a tu cuerpo. Porque tú no puedes aspirar a tener una buena salud hormonal si tu sistema nervioso entérico está tenso porque hay presencia de parásitos en tu intestino. Y aunque no tengas diarrea, no tengas gases, no tengas problemas, si el problema son los parásitos y eliminas el parásito, va a mejorar el síntoma. Entonces buscamos siempre, primero, como paso número uno, quitar lo que entorpezca. Otra cosa que puede entorpecer, por ejemplo, puede ser la ingesta de fármacos. No porque el fármaco sea malo, sino porque en México hay un mal manejo de medicamento. Es muy común en el paciente que viene a Vianney que tiene varios médicos. Es que me ve el internista y me ve el psiquiatra. Me ve el ginecólogo y me ve el reumatólogo. Y a veces los médicos pues no tienen comunicación entre sí en interconsulta. Por eso uno de los requisitos para la consulta en cuanto ustedes llegan a Vianney es, a ver, dime todo lo que estés tomando. Todo, todo, medicamentos, suplementos, fármaco, todo, porque hay medicamentos o suplementos que se antidotan entre sí o que hacen que ambos al interactuar tengan reacciones adversas. Igual, les sorprendería la cantidad de pacientes que mejoran al cambiarles un medicamento. O sea, por ejemplo, si el paciente tenía problemas nerviosos, depresión, ansiedad, está tomando algún psicofármaco y está tomando medicamentos que están relacionados al daño neuronal, como la metformina, las estatinas, toda la familia de las estatinas, atorvastatina, rosuvastatina, todas ellas, o algún antiácido en particular, lo primero que va a hacer el médico de Vianney es quitarte ese medicamento. No porque el medicamento sea malo. De hecho, muy probable, por ejemplo, a mí me ha tocado, y algunos que lo han vivido conmigo no me dejarán mentir. Se te quita tu medicamento para la glucosa, porque la metformina tiene daño neuronal específico, y te lo cambio por otro. Usamos glibenclamida, usamos dapaglifoxina, vaya, buscamos que los medicamentos que el paciente tome no interactúen entre sí. Que tú dirías que eso es algo que todos los médicos deberían de revisar al momento de tomar un paciente, pero no es tan común. Entonces, a veces es un fármaco lo que puede estar entorpeciendo el cuerpo y no es de quitarlo y a partir de que llegas a Vianney ya no vas a tomar ninguna pastilla, no, sino poner orden en la medicación que el paciente tiene. Por eso son los médicos los que dan consulta. Eh, Igual, alimentos muy procesados, ahí pueden haber cambios en la dieta muy importantes que van a referir como la mejoría en el paciente. La idea base de este punto es, el cuerpo humano no se cura si hay cosas que puedan estar estorbando en su recuperación. Por eso incluso una de las mejorías más importantes es cuando el paciente empieza su tratamiento y a veces tiene síntomas.
que, oye, pues es que yo me quería sentir bien, fui a Vianney y de repente tengo ronchas y antes no las tenía, tengo ansiedad y no tenía, tengo diarrea y no tenía. Pues a veces el cuerpo cuando empieza a limpiarse, a descontaminarse, activa mecanismos de depuración para sacar estos desechos que generan síntomas transitorios. Cosa que en el contexto, cuando ya identificamos que es una desintoxicación, sí nos da gusto. Porque una vez tú sacas lo que tu cuerpo está entorpeciendo su recuperación, lo que te está contaminando, ahí empieza el proceso de curación. Entonces, por eso a veces, de repente, si ustedes le han escrito a su asesora de, oye, estoy teniendo esos síntomas, y le dice, ah, mira, qué bueno, es algo bueno, es porque el cuerpo ya empezó el proceso de curación porque quitaste lo que estaba estorbando. Pero ese es un primer eje. Otro eje, igual de importante, que es el que vamos a ver a continuación, tiene que ver que una vez ya limpiaste los tejidos, lo siguiente es empezar a reparar el daño que puede haber en estos tejidos por el elemento que estaba eliminando. Ojo, no necesariamente es un A, B y C. Les estoy contando más bien como los ejes sobre los cuales trabajamos. ¿Me podrás poner la siguiente diapositiva, por favor? Por ejemplo, la nutrición es importante. Eso ustedes, los que ya son pacientes, lo han aprendido de manera impactante, porque si tu cuerpo no tiene el combustible para activar un mecanismo, no lo va a hacer. Tu cuerpo puede ver que se te están acumulando las grasas en las arterias. Tu cuerpo sabe que si esa grasa se acumula, se va a generar un ateroma y te va a poner un infarto. Y eso te va a poner en riesgo de vida. Tu cuerpo es consciente de esta situación. Pero si tu cuerpo no tiene el colecalciferol, si tu cuerpo no tiene el omega 3 de tipo DHA, si tu cuerpo no tiene la metionina, que son nutrientes que se usan para limpiar estos desechos, pues a tu cuerpo nada más le queda sentarse a ver a qué horas eso se acumula y revienta, porque pues no tiene los recursos. Es como si de repente ves que en tu casa están abriendo grietas, esas grietas están filtrando agua, esa filtración ya se llenó de hongos, ya viste que incluso el techo se empezó como a pandear, a hacer hacia abajo, pero si no tienes recursos para pagar un albañil o comprar material para reparar, pues lo que te queda nada más es sentarte a ver cómo se destruye tu casa. Igualmente tu cuerpo con el tema de los nutrientes. Por eso es importante que la nutrición en todo lo que engloba en suplementación, en metabolismo, en alimentación, se pueda abordar. O sea, importante, 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 alimentación individualizada. Puede que algún paciente venga bien y según la información de su test de epigenética le demos una dieta. Puede que otro paciente venga y le demos otro tipo de dieta basada más en proteínas, ciertos vegetales, disminuir algunos grupos de elementos. Puede que algún paciente venga y la indicación de alimentos nada más sea de exclusión, o sea, quitar ciertos alimentos, porque en la consulta tratamos de analizar qué tipo de intervención nutricional requiere el paciente. Cuando alguien te vende una dieta universal de que todos coman igual y todos van a estar sanos, te está vendiendo ideas, pero no medicina. Porque la medicina, desde que inició la humanidad, ha sido individualizada. Y si no se individualiza, tu resultado va a ser mediocre, va a ser generalizado. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que las aproximaciones que se hacen en cuanto a la dieta en su consulta en Vianney es para que ustedes puedan empezar a recuperar los nutrientes con los cuales su cuerpo va a ejecutar estos mecanismos. Si no le damos al cuerpo los nutrientes, suena muy bonito el tema AFK, AMPK, perdón, suena muy bonito lo de las células natural killer, suena muy bonito esto que contaste del eje hipófisis hipotálamo adrenal, que mi cerebro se coordine y regula hormonas, pero pues, si no tiene los recursos para hacerlo, no lo va a hacer. Entonces, de ahí lo importante que la alimentación y la nutrición se aborden, pero de manera impactante. Una de ellas es a través de la alimentación, otra es con una suplementación de criterio clínico. O sea, el nutriente que te vamos a recomendar en Vianney no te lo vamos a recomendar porque sea un nutriente que te va a ayudar para que te sientas menos cansada. No es un nutriente, mira, esto es bueno para el dolor de cabeza. Mira, este nutriente es buenísimo para el sueño. Oye, fíjate, este suplemento desinflama muy bonito. No, eso es hacer alopatía con nutrientes. El criterio para prescribir suplementación en Vianney que usamos es para que se activen mecanismos. O sea, a mí no me importa que la arginina tenga buena fama para generar energía. A mí lo que me interesa es que la arginina en el sueño profundo se encarga de que el cuerpo produzca hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es importante para que la regulación de hormonas inflamatorias como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, se puedan detener. Y si el paciente produce hormona del crecimiento,
va a activar el metabolismo que el cuerpo usa para regular la inflamación en un paciente autoinmune. Y por eso se mandó arginina. A pesar que es el mismo nutriente, no te estoy dando arginina por el cansancio. El criterio es clínico y es buscado, igual que tu alimentación, en que el nutriente cumpla una función. Por eso lo nombramos suplementación clínica, porque no es lo mismo de un día estaba desvelado, no podía dormir, vi en TikTok a las 3 de la mañana que todo mundo tiene que tomar magnesio y en ese momento compré magnesio porque lo vi en un video de que es bueno para todo el mundo. No está mal suplementarse así, siempre y cuando no usemos dosis excéntricas, pero más bien es usarlos de manera inteligente, aterrizada y para que cumplan una función, con un criterio clínico para ya que en estos mecanismos se activen, se pueda retirar la suplementación y no sea, te voy a quitar tus fármacos, pero ahora vas a tomar suplementos en lugar de fármacos. O sea, así no funciona tampoco. Se trata de que el suplemento llegue, repare, la función se reactive y se termina el tratamiento. Y a través del metabolismo. ¿Por qué? Tu cuerpo puede tener el nutriente adecuado. Tu cuerpo puede tener la deficiencia del nutriente adecuado. Por ejemplo, no, es que estoy teniendo mucha tensión y dolor muscular. Y el magnesio relajante muscular ayuda para la tensión, pero aparte de eso, trabaja con mi nervio vago para que mi respuesta natural de relajación se dé y yo necesito absorber ese magnesio y cuando yo lo absorba, se me va a quitar la tensión. 100%. Pero si tu metabolismo de magnesio no está bien, tú te puedes tomar el magnesio más caro del mundo, te puedes tomar 4 veces la dosis recomendada y no te va a funcionar en absolutamente nada. Porque lo más importante en la nutrición es el metabolismo. Es que se pueda absorber lo que en teoría tiene que llegar, sea a través de un suplemento, sea a través de la dieta. A muchos de los pacientes que se hacen el test de epigenética les sorprende de, oye, pero este estudio dice que por mi ADN yo debo de comer mucho huevo. Y la verdad es que huevo como un montón, o sea, el huevo lo consumo de manera regular. Sí, pero si tu absorción de ese alimento no está bien, tú puedes comer exclusivamente huevo, no se va a absorber. Entonces, para intervenir en el metabolismo, es que aprovechamos diferentes herramientas. Ahí es donde podemos utilizar un fitoterapéutico. Oye, pues el doctor me recomendó un herbolario, pero pues dice que en Viani trabajan con nutrientes. Sí, pero si el herbolario va a hacer que tu hígado absorba mejor el nutriente, que tu riñón filtre mejor desechos, va a hacer que tu mucosa gástrica se repare y pueda absorber, lo vamos a utilizar porque es una herramienta de entorno. Igualmente, puede que los suplementos que te dimos puedan ayudar a activar ejes de eliminación hormonal para que tú puedas sacar ese sobrante de hormonas que estén creando tumores en tu cuerpo. Pero si tu cuerpo no direcciona esos nutrientes a donde debe, el resultado va a ser inespecífico. Entonces ahí usamos a veces un homeopático o incluso un fármaco. Muchos pacientes que han venido a Vianney lo pueden constatar. A veces rehusamos fármacos, pero con una orden, con una función y de manera temporal. Si algún médico en Vianney te llega a recomendar un fármaco, es de manera estrictamente temporal. Así como te puede recomendar un medicamento herbolario, así como te puede recomendar un medicamento homeopático. Claro, priorizamos más el uso del herbolario y de la homeopatía porque tratamos de disminuir los daños y porque los pacientes que llegan generalmente ya están muy polimedicados. Nada más les hago el comentario para que entendamos. El uso de herbolarios, de homeopatía o flores de Bach, de minerales o de fármacos no es porque el nutriente en sí solo no tenga la capacidad de cumplir esa función. Es porque garantizan y aseguran que el nutriente cumplan la función que debe de cumplir. Entonces, se desintoxicó el paciente, se le sacó lo que le estaba haciendo daño, a través de su dieta, su suplementación, el uso de herbolarios, se reactivó el metabolismo y la nutrición. Y el siguiente eje me parece uno de los más importantes también. ¿Le puedes dar a la siguiente diapositiva, por fin? Muchas gracias. La ingeniería de hábitos. Y suena muy radical, pero es que sí hay que hacer ingeniería. O sea, los hábitos de cómo el paciente cuida su cuerpo son importantísimos para que el tratamiento se dé a su culminación. Es más, el paciente se pudo haber desintoxicado con todo el entusiasmo del mundo. El paciente puede ser muy disciplinado con sus suplementos, su herbolario, su dieta. Pero si el paciente no empieza a cambiar hábitos que están generándole ese problema, el tratamiento igual va a tener un resultado muy mediocre. Entonces, de ahí es que de repente nosotros les pidamos cosas muy específicas en consulta. O sea, por ejemplo, el doctor Iván acostumbra mucho a recomendarles el grounding, que es esta técnica de caminar con los pies descalzos, porque hay muchos estudios que han demostrado que caminar tocando con las plantitas del pie
descalzas el suelo, disminuye los niveles de inflamación, baja la producción de interleucina 6, alimenta los niveles de oxitocina y el hábito cada vez que tú lo realizas libera una descarga hormonal en tu cerebro. Si tú haces ese hábito de manera regular, tu cerebro va a descargar esa hormona de manera consecutiva y hagan de cuenta que es como tomar un medicamento. Nada más que el medicamento no viene en una pastilla. El medicamento lo fabrica tu cerebro y lo fabrica cada vez que tú haces el hábito que se te recomendó. Así de importante es es el hecho de que puedan aplicar los hábitos que les recomendamos, porque son hábitos que más allá de corregir algún daño, están centrados en que tu cuerpo active estos mecanismos, la higiene del sueño. Pregunta básica en mi consulta y en la de muchos médicos de Vianney, no me dejarán mentir, que también estás descansando. Hemos tenido con los médicos capacitaciones específicas solamente para que ellos puedan intervenir de la mejor forma posible la calidad del sueño. Paciente que no duerme, paciente que no se recupera de cualquier enfermedad, y háganle como quieran, porque el sueño es donde el adulto fabrica hormona del crecimiento. Y como les platicaba hace rato, la hormona del crecimiento no solo repara tejido, no solo regula mecanismos de inflamación, también repara tejido dañado. Todos los nutrientes, todos los cambios en la dieta que tú puedas hacer, todos los esfuerzos que busques para tu recuperación, si no hay un descanso profundo, no se van a capitalizar. Entonces, por eso luego nos preguntamos, a ver, ¿y qué haces antes de dormir? Ah, bueno, vamos a hacer lo siguiente, procura que tu habitación esté sellada, no veas pantallas 2 horas antes de dormir, haz tus ejercicios de respiración. Son hábitos que tú dirías, pues bueno, al doctor, ¿qué le importa cómo duermo? ¿Qué hago antes de dormir? Pero si tú no los sigues de manera constante, tu cuerpo no va a tener un entorno adecuado para expresar este tipo de respuestas hormonales, neuronales, en interleucinas que estamos buscando. Entonces, de ahí el hecho de que introducir hábitos o limitar algunos otros pueda ser vital para que la recuperación se dé. Igualmente el tipo de ejercicio. El ejercicio es salud. No hay médico en el mundo que pueda rebatir esa afirmación. Pero cada grupo de ejercicio tiene una aplicación clínica. No es lo mismo el beneficio de caminar para un paciente que está buscando mejorar su microvascularización, como el ejercicio de HIIT intenso para un paciente que está buscando mejorar su producción de hormonas, en una paciente menopáusica regular síntomas hormonales, o en un paciente con baja testosterona estimular su producción. Así como tampoco es lo mismo el ejercicio físico de fuerza, donde el paciente al destruir músculo y construir músculo nuevo fabrica bodegas más eficientes en el almacenamiento de la glucosa. Y como yo les digo en mi consulta, yo no doy de alta a un paciente diabético que no tiene por lo menos 3 kilos más de músculo que cuando llegó, porque ese músculo le va a dar un blindaje extra para regular su glucosa. Entonces es importantísimo que ese hábito se pueda quedar ya instalado en su día a día, porque eso va a sellar el proceso de lo que hemos logrado. Técnicas del manejo del estrés. Le sorprendería la cantidad de pacientes que dejan 1, 4, 5, hasta 6 fármacos cuando aprenden a manejar el estrés. Que aprender a manejar el estrés no tiene que ver con estar Dalai o que seas un Buda ascendido. Aprender a manejar el estrés tiene que ver con herramientas y técnicas que tu cuerpo pueda desarrollar o implementar para las situaciones que te son estresantes. Ejercicios de respiración, ejercicios de actividad vagal, ejercicios de estiramiento. Vaya, los médicos en Vianney son expertos en ese tipo de cosas. Si les recomiendan algún tipo de hábito, parte de sacarle provecho a su tratamiento es aplicar el hábito. Y mientras más disciplinados sean ustedes, sepan que este hábito está construyendo una nueva configuración endocrina, una nueva línea de rutas neuronales, un nuevo comportamiento metabólico. Y que si ustedes lo hacen de manera regular, su cuerpo va a terminar de afinar los detallitos que no funcionaban en los mecanismos de autorregulación que vimos hace pocas diapositivas. Entonces, es importantísimo que, ojo, tampoco es que sigan indicaciones de manera ciega. Por favor, algo que les va a hacer mucho bien a ustedes, a los médicos de Vianney, y que les va a ayudar a que le puedan sacar el máximo provecho a su consulta, pregunten. Pregunten, 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 porque como ya vimos al principio de la charla, el paciente informado es el paciente que, por evidencia científica,
se recupera mejor y tiene índices de éxito más altos en su tratamiento. Preguntan, oye doctor, ¿por qué me dejó este suplemento? Oye doctor, o sea, sí voy a hacer lo que me dijo, pero ¿en qué me va a ayudar? ¿Cómo va a servir? Oye doctor, ¿y esto que me cambió el mes pasado yo me sentí muy bien? ¿Por qué me lo cambió? Mientras más pregunten, más se van a informar. Sus médicos les van a saber dar una explicación porque están más que capacitados en el tema, son especialistas en esa área y ustedes se van a llevar una razón de ser. Porque no es lo mismo, voy a hacer ejercicio de estiramiento, porque el doctor me dijo, voy a hacer ejercicio de estiramiento, porque yo sé que cuando yo estiro ciertos paquetes musculares, mi cuerpo descarga algunas hormonas que regulan la inflamación y que hacen que mi cerebro pueda tener mejor capacidad adaptativa y que eso genera, y que eso pueda generar plasticidad. Entonces, los hábitos tienen un rol importantísimo. Em, Bien, y bueno, al final de cuentas, un hábito de estos es amor propio. Digo, como recta final, las dudas que vayan teniendo, si quieren irlas poniendo en el chat, para que las vayamos solucionando al final de la charla, porque ya nos estamos acercando a lo más bueno. Importantísimo, todo lo que les acabo de mencionar funciona en el contexto de una consulta médica en Vianney si esto está presente. Si esto no está presente, entonces, el resultado va a ser mediocre o no va a ser como lo que nosotros esperábamos. Son dos pilares importantes: la autoobservación y el reporte y el diálogo de esto en consulta. A ver, los síntomas no existen para arruinar la capacidad de tu cuerpo de funcionar. Tu cuerpo no tiene dolor de cabeza porque le caigas mal, ni dejó de funcionar a nivel nervioso, a nivel hormonal, porque ya no sirva, porque estemos viejos. El cuerpo dejó de funcionar para adaptarse a algo. Si tu cuerpo empezó a producir mayor nivel de estrógeno proliferativo y eso empezó a hacer que tengas quistes, no es porque tu cuerpo esté descompuesto, es porque tu cuerpo tuvo que adaptar esa producción de estrógeno debido a que le faltaba algún nutriente, que tenía algún contaminante, perdón, que tenía algún contaminante que le estaba entorpeciendo, que alguno de los hábitos de regulación de estrés no se estaban dando y por eso se adaptó. Que tú nos puedas detallar en la consulta cómo está funcionando el síntoma que tienes, al médico en Vianney le va a hacer una traducción de qué le está queriendo decir tu cuerpo. Vaya, una consulta en Vianney se trata de traducir lo que el cuerpo del paciente está diciendo a través del síntoma. Yo siempre les digo que es una consulta de tres: yo, el paciente y su cuerpo. Porque su cuerpo quizá no pueda hablar en un lenguaje tan propio del ser humano, pero habla a través del síntoma. Entonces, para mí es muy importante de, oye, ¿cómo está tu insomnio? Pues ya estoy durmiendo mejor. Ah, ok, mejor. Pero, ¿hay algún problema del sueño? Sí. Fíjate que ya no me cuesta empezar a dormir, me quedo dormido muy fácil, pero me despierto como 3 o 4 veces en la mañana. A un punto de vista normal, el paciente sigue teniendo insomnio. A un punto de vista de la medicina integrativo, algo cambió en la configuración hormonal de su cerebro, porque en ese momento su cuerpo tuvo la dificultad de mantener la carga hormonal y entonces por eso no le alcanza el presupuesto para que el sueño sea profundo en toda la noche. Y eso al médico de Vianney ya le dio mucha información. Entonces, si el médico les pregunta, oye, ¿y cómo va tu insomnio? Bien. O sea, qué bueno, pues nos da mucho gusto que esté mejorando. Pero si le puedes dar detalles, así como de, no, fíjate, esto no funcionó. Ah, no, fíjate, va mejor, pero cuando hago este movimiento me duele. Ah, no, mira, ya no tengo inflamación, pero si como este alimento en particular o como a tal hora, mi cuerpo vuelve a responder. Esos datos son valiosísimos en una consulta integrativa, porque entonces es el diálogo en el cual el paciente, su cuerpo, le está diciendo al médico, oye, falta arreglar aquí, oye, échame la mano con este mecanismo, oye, échame la mano con esto, pero ese mensaje no va a llegar a ser útil si el paciente no lo expresa. Entonces, algo que le recomiendo mucho, y a ver, ya poniéndonos filosóficos, la medicina tiene que ver mucho con la atención y el amor propio que uno le da al cuerpo. Y eso tiene que ver con la capacidad de observación. Si nosotros observamos el espacio que habitamos, o sea, este cuerpo que tenemos para transitar esta vida, vamos a empezar a tener un mejor diálogo con él.
Y les sorprendería la cantidad de cosas que empiezan a sanar cuando uno le pone más atención al cuerpo. Ah, mira, siento cansancio en la espalda. Qué raro, eso no lo tenía. Ah, pues hoy estoy triste, pero pues no me pasó nada. ¿Por qué estaré triste? O sea, ese tipo de diálogos que habitualmente no tenemos porque el ritmo de vida actual nos hace vivir en friega y no ponerle atención al cuerpo, son la clave de la sanación. Si se nos complica porque no estamos habituados o porque el mundo actual está diseñado para que no le pongamos atención al cuerpo, incluso sirve llevar un diario. De verdad, los pacientes que mejor se recuperan son los pacientes que ya llegan a la consulta y entonces agarran y sacan sus notas. A ver, este mes estuvo así. Y te dicen, de tal a tal día me sentí muy bien. Este día me sentí mal, pero fue porque me enojé. El otro día no pude dormir y me dolió la cabeza y fue porque comí esto. Fíjate que este mes no me pasó esto, pero este síntoma no lo tenía y me pareció. Esos pacientes son los que más rápido se recuperan y más provecho le sacan a su consulta. Porque si tú al médico le llegas con ese paquete de información, el doctor Iván, el doctor Alberto, el doctor Edgar, yo, vamos a poder aprovechar eso y traducir lo que el cuerpo está diciendo de, oye, ponle atención aquí. Oye, échame la mano, este engrane no está funcionando. Oye, necesito que me ayudes a quitarme esto de encima. Y eso se da a través de síntomas. La clave de la medicina integrativa es observación y diálogo. Si ustedes no son tan extrovertidos y les cuesta un poquito hablar, traten de que la consulta, y bueno, el médico de Vianney tiene que hacer su trabajo de darles un entorno de confianza para que todos se puedan expresar. Díganle todo lo que ustedes incluso sospechen que tenga que ver. Luego hay una frase que el paciente dice de, no, pues fíjate, yo me he dado cuenta pero pues no soy médico, o sea, igual y no tiene que ver, pero yo me he dado cuenta de esto, pues es que la verdad no tienes que ser médico para dar información. El mayor experto en tu cuerpo eres tú. Y cualquier cosa que tú sospeches que pueda tener que ver, al médico de Vianney le da información. Oye, pues igual él es muy médico, pero pues en la noche, tarde, como de tal hora, aparece el dolor y luego se quita solito. Esa es información producto de la observación y esa información al médico de Vianney vale oro, porque de ahí él va a empezar a tejer la información que va a usar para tu tratamiento. Resumen del pilar más importante en la consulta de medicina integrativa, observen su cuerpo y a través de ahí, si quieren, documenten la información, pero lleven esa información a consulta. Cualquier detallito que ustedes les prenda el foco de esto puede ser importante, es muy importante. Entonces, llévenla a la consulta y eso puede hacer que su cuerpo les esté dando la información y las herramientas para que el médico lo traduzca, lo ejecute en forma de un tratamiento y la recuperación se dé. Traté de resumirlo lo más rápido posible. La verdad es que es un concepto amplísimo. El tema de la medicina integrativa toma sus bases un poco en medicinas tradicionales, un poco en modelos de abordaje actual al paciente como psico-neuro-inmunoendocrinología, un poco conceptos como de medicina funcional. Hasta ahorita, voy abriendo el chat para ver si hay dudas, para ver si hay alguna pregunta, que sí las hay. Sí, Marisela, buenas noches. ¿La esofagitis eosinofílica puede ser tratada con este sistema? Sí, porque al final de cuentas no vamos a tratar su esofagitis. Vamos a entender en dónde está el estrés inmunológico que hace que tu sistema inmune fabrique eosinófilos que van a generar inflamación y a pesar de que tu dieta sea libre de ácidos, tomes todos los antiácidos del mundo, tengas acidez o tengas la inflamación o el dolor que es propio de la esofagitis. Entonces, sí. No porque tengamos un tratamiento para cada enfermedad, justo por lo contrario, no tratamos enfermos, tratamos personas con su salud comprometida y los mecanismos de autorregulación averiados. Eso es lo que hacemos en Vianney. Dice Jacquelina, ¿cómo influyen los temperamentos en la salud de nuestro cuerpo? Pues mira, dentro de la perspectiva de la medicina Unani, que de hecho es una de mis medicinas tradicionales favoritas, es un punto de criterio para la individualización, nada más que peca un poco de generalizar. O sea, ayuda a individualizar metabolismo y características mentales del paciente, pero no es un criterio que marque un tratamiento, solo al médico le da información de encuadre. No es que todos los que sean de ese temperamento tienen que comer lo mismo, eso no es medicina. Todos los de ese temperamento tienen que ser así, eso no es medicina. Es un criterio, pero un impacto en el tratamiento no lo tiene, es más como un impacto en la toma de información. Eh, Cuando lo blanco de los ojos no está tan blanco, es algo amarillo, ¿a qué se debe? Puede tener que ver un poco con la actividad hepática o con múltiples factores. Vaya, ese tipo de cosas es lo que se aterriza en la medicina.
¿Puedes repetir cómo funciona el grounding en el cuerpo? Sí, o sea, es la estimulación nerviosa, genera una respuesta vagal, parasimpática, que es como un estímulo nervioso que libera hormonas que regulan la inflamación y regulan los estados de ánimo. Si les interesa el tema, en Gaia, una plataforma de salud integrativa, hay un documental que habla del grounding y ahí se muestran todos los ensayos. ¿Puede bien ayudar a un niño con autismo de 4 años? Pues el autismo no es una enfermedad, es una neurodivergencia. Y es una neurodivergencia que se mide en interacción y niveles de asistencia. Afortunadamente ya no son grado 1, grado 2, grado 3. Puede mejorar mucho la necesidad de asistencia y la interacción. Niños que no eran verbales comienzan a ser verbales, comienzan a tener más autonomía. Revertirlo al 100%, pues no es una enfermedad que se tenga que revertir, pero se puede mejorar muchísimo la calidad de vida. Dice Susana, ¿cómo podemos hacer este hábito de observarnos y ponerle atención al cuerpo sin caer en un extremo de hipocondria? Escribir, porque el escribirlo va a ayudar a que esa idea se quede plasmada en papel y no se quede flotando en nuestra cabeza. Y ojo, una cosa es observar, porque es muy diferente, voy a observar los síntomas que tuve, a voy a observar los síntomas que tuve y voy a buscar en internet qué significan esos síntomas para ver qué enfermedad tengo. O sea, en este caso, el blindaje para que no se desarrolle hipocondria es limitarse a un rol contemplativo y pasivo. Me toca observar, me toca documentar esa información. Si es muy urgente, se la paso a mi asesora para que ella se la haga llegar al médico. Si no es muy urgente, la llevo a mi consulta y el doctor me ayuda a interpretar qué es. El mejor hábito para que no se haga hipocondria es que sea un ejercicio de meramente información. Bien, perfecto. Dice Pau, ¿podrías repetir las técnicas de manejo del estrés? Es que hay muchas, o sea, en Vianney recomendamos mucho el stretching, que es un tipo de descarga endocrinológica que se da a través del estiramiento, la técnica de Benson, que es un tipo de ejercicio de respiración diseñado para bajar la frecuencia cardíaca y la presión arterial y por lo tanto los niveles de estrés, la técnica de coherencia cardíaca, que es un tipo de ejercicio respiratorio prolongado que regula la configuración hormonal inflamatoria del cuerpo. Las hay muchas. Justo, no damos una lista de técnicas de relajación porque buscamos la individualizada para cada paciente que al ejecutarla pueda generar un manejo adecuado del estrés. Bien, 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 bien. Perfectísimo. Tener la lengua blanca nos indica algo, muy probablemente está hablando de tu salud intestinal, eso habría que revisarlo. Dice Rupert, muchas gracias, me hizo darme cuenta de muchas cosas que debo atender para que usted me pueda ayudar. Muchas gracias. De eso se trata. Paciente informado es paciente que juega un rol protagonista en su consulta. Cuando el protagonista es el paciente y no el médico, la recuperación llega de inmediato. Entonces, justo, muy, muy bien. Qué gusto que sí cumplió su función la charla. Eh, bien, perfecto. El suero que recomiendan también serviría para tomar agua de mar hipertónica con limón, agua y la miel de agave. No, el suero tiene una configuración especial específica que tiene que ver con la conductividad eléctrica del cuerpo. O es sal, limón, bicarbonato y miel, o no es suero. Eso es muy importante porque ahorita salen muchas variantes del suero y eso ya no es para la conductividad. Perfecto. Pues bueno, creo que por ahora van todas las respuestas, todas las preguntas respondidas. Importantísimo que puedan tener en cuenta que el rol de ustedes como pacientes es importante para la recuperación. Paciente informado es paciente que se recupera y muchas gracias por el tiempo que estuvieron. Muchas gracias por darnos esta noche. Cuídense mucho y que tengan bonita noche. Nos estamos viendo. Buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias. Y por ahí nada más les dejo, porque creo que no lo mencionó el doctor, que justo en este mes de julio hay 20% de descuento para los pacientes que van a su segunda, tercera o alguna consulta subsecuente. Este descuento para tomar la consulta justo este mes. Y para quienes ya tomaron el test epigenético, recordarles que su check-up anual tiene un valor de 2.270 pesos. Es un precio especial para ustedes que ya lo tomaron una primera vez. Incluye tanto el estudio como la consulta. Entonces, pues, para que puedan aprovechar y den continuidad a su salud y bienestar. Que estén muy bien y gracias por su asistencia.
Bye bye, linda noche. Bye.